Vamos a continuar con nuestra unidad de aprendizaje estadística 1 y hoy vamos a revisar varios temas que se relacionan entre sí y también se relacionan con lo que hemos estado viendo y a lo que tenemos que llegar en el curso, que es a el uso de una prueba paramétrica que es la prueba TD-Student. Pero para llegar a ello necesitamos todos los conceptos que hemos estado revisando en las sesiones anteriores y también en esta sesión. Esta sesión vamos a ver la prueba de hipótesis, vamos a continuar con el tema y de ahí otros 3 temas que se relacionan: el error estándar, nivel de confianza y nivel de significancia. Habíamos revisado que la prueba de hipótesis es el procedimiento con el que se busca tomar una decisión sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística. Al realizar una prueba de hipótesis decidimos si se acepta o se rechaza esa hipótesis estadística y basamos la decisión en la evidencia muestral. Es un proceso en el que, partiendo de 2 hipótesis contrapuestas, habíamos revisado que una de ellas es la nula y la otra es la alternativa, se toma información muestral para decidir si se rechaza o no la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Es decir, una investigación de una o varias variables dependientes nos van a dar la posibilidad al final de decidir, después de ese proceso estadístico, a través de una contrastación de hipótesis, ya sea con la contrastación de medias para la parte paramétrica o el uso, la base de la mediana y los rangos en las no paramétricas. Al final lo que vamos a obtener es si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto si aceptamos o rechazamos la alternativa. El nivel de significancia tiene que ver, lo pueden encontrar como este símbolo que significa alfa, o también como una A o una NS. Es equivalente en la literatura, pueden encontrar esas tres formas, esa nomenclatura para el nivel de significancia. ¿Pero qué representa? Es un umbral que permite determinar si el resultado de un estudio se puede considerar estadísticamente significativo después de realizar las pruebas estadísticas planificadas. El nivel de significancia se suele establecer en un 5% o 0.05. Este nivel de significancia lo trabajamos de manera muy frecuente en todo lo que tiene que ver con la parte social, con todas las ciencias sociales, incluidas las humanísticas, que en este caso entraría la psicología. Por lo tanto, van a ver de manera frecuente que los ejercicios les están pidiendo trabajar con un nivel de significancia del 5%. Pero vamos más allá. Representa la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Y aquí recuerden que tenemos 4 probabilidades de resultado cuando hacemos un procesamiento de resultados, ¿verdad? Cuando analizamos los datos podemos encontrar 4 posibilidades, 2 de ellas que son verdaderas y las otras que es cuando tenemos errores. La primera sería rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Estas son dos decisiones correctas. Rechazamos la hipótesis nula cuando es falsa o no rechazamos la hipótesis nula cuando es verdadera. Y las que nos van a referir error son 2 decisiones que podemos también encontrar, que es cuando se rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera y cuando también no se rechaza la hipótesis nula cuando es falsa. Todos estos son elementos técnicos, al igual que el grado de significancia, el nivel de significancia, que van a estar ustedes encontrando de manera recurrente en los ejercicios. Cuando ya entremos a la parte
paramétrica con una prueba específica que es TD-Student, ya sea para muestras independientes o para muestras pareadas o dependientes, va a quedar un poco más claro toda esta parte, pero me interesa que desde la teoría ustedes lo vean. Y bueno, todo gira en torno de la aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Si es que ese nivel de significancia que puede representarse, les decía, como una P, como una alfa o como una NS, representa la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Qué representa esto? Que un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo del 5% de concluir que existe una diferencia entre los resultados del estudio y la hipótesis nula, cuando en realidad no hay ninguna diferencia. Va a quedar más claro cuando estemos aquí en esta gráfica, en esta imagen. Ahorita vamos a ir a ella, pero vean, vamos a estar utilizando el concepto de valor Z, que es de tabla, y desde un criterio con el cual se parte para una investigación, para una contrastación de hipótesis, una prueba de hipótesis, es que desde el inicio se plantea el nivel de significancia y por lo tanto el nivel de confianza. Si yo tengo un nivel de significación que sería del 10%, mi intervalo de probabilidad me estaría diciendo entonces que tengo un 90% de probabilidad de que mi hipótesis nula esté en región de no rechazo. Y nosotros en ciencias sociales vamos a estar trabajando siempre con el 5%, ¿verdad? Un nivel de significancia del 5%, que ya en porcentaje estaría expresado en 0.05. Esto quiere decir que el 95% de mis valores hay una probabilidad de que caigan aquí, en una región de no rechazo. Y las zonas críticas, que son las que nos importan y las que nos van a determinar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto la alterna, tienen que ver con estas zonas, que a su vez, si se fijan, es el complemento del total del porcentaje que nosotros estamos planteando aquí como el nivel de confianza. Si yo tengo un nivel de confianza de 95%, falta un 5% para completar el 100%. Aquí yo estoy considerando una curva normal, en donde la media está al centro y tiene un valor de 0 y la probabilidad va de 0 a 1, es decir, de 0 al 100%. Y si yo establezco, vamos a ver aquí el ejemplo, si yo establezco un nivel de significancia del 10%, eso quiere decir que el nivel de significación del 10%, que sería la P o el NS, estoy asumiendo que voy a tener un 90% de grado de confianza. En esta sería el 90% va a estar, el 90% de mis datos va a estar en esta zona y entonces quedaría un 10%. Ese 10% se distribuye en ambos lados por simetría. De este lado quedaría entonces 5% y de este lado quedaría otro 5%. En todos los casos tiene que completarse el 100%. Y hay casos que, por ejemplo, están diciendo que están permitiendo un nivel de significación de 1%, por lo tanto están pidiendo un grado de confianza del 99%, que regularmente esto se trabaja en la parte de farmacéutica. Se eleva mucho más el grado de confianza, por lo tanto se disminuye la probabilidad de significancia o de aceptar algo que esté en la zona crítica. Si fuera el caso de trabajar con 1% de grado de significancia, representaría que en nuestra gráfica nosotros tendríamos o estaríamos de inicio pretendiendo que el 99% de nuestros valores, de los datos de la muestra, van a caer aquí, en el centro, entre mis dos regiones.
Y entonces, ¿cómo se calculará aquí? Si yo tengo el 99% para ese ejemplo de grado de confianza, yo tendría que distribuir 1% entre estas dos regiones, y el 1% quedaría entonces como punto 005 y 0.005 de este lado. Aquí, si se fijan, tenemos la opción, lo vamos a ver en unas láminas más adelante, de trabajar con la prueba de hipótesis en una contrastación a dos colas o bilateral y a una cola. Estos valores ya están establecidos en tabla y vamos a revisar con el que ustedes van a estar trabajando, que es este, cómo se obtiene. Muy bien, nos vamos aquí. Si se fijan, aquí tengo un acotamiento entre el valor 1 y el valor 2, que nosotros lo podemos estar considerando como un... aquí el intervalo del error estándar. Nosotros vamos a estar trabajando con intervalos a lo largo de la solución de los problemas. Pero, ¿cómo se obtienen estos valores? Nosotros sabemos que esta curva es normal y que vamos a trabajar entonces con un 95% aquí de región de no rechazo, o estoy pronosticando que el 95% de los datos de mi muestra van a caer aquí y el 5% van a caer aquí en esta región de rechazo de la hipótesis nula o área crítica. Y si se fijan, aquí tenemos dos valores que son ya valores tipificados, que es menos 1.96 y 1.96. Nos vamos a apoyar en tablas. Ustedes van a estar trabajando con tablas desde este cálculo y también para la prueba TED Student. Vean, nos está diciendo aquí el intervalo de confianza que tenemos del 95%. Por lo tanto, yo lo puedo calcular de dos maneras. Yo sé que esta curva o campana es simétrica, es decir, puedo tener 50% aquí y 50% aquí, y eso me da mi 100%. Ahora, si yo sé que tengo el 50% en el ala izquierda de la curva, y mi zona de rechazo sé que es del 5%, pero distribuida en las dos regiones, entonces yo sé que estoy en punto 25. Aquí necesito punto 25. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a restar toda la probabilidad, que sería el 50% de esta ala izquierda, menos el punto 0.25 que representa esta zona. Y de esa manera yo voy a encontrar mi primer límite. Y otra vez es 50% menos el punto 0.25. ¿Esto cuánto me daría? Estaría calculando, ya están, son integrales resueltas y son probabilidades. Entonces a mí me está marcando que es 50 menos el punto 0.25, que me representa el 2.5%. Entonces, si a 50 yo le quito 2.5, lo que nos va a quedar, ¿cuánto es? Me voy a apoyar en Excel. Vamos a abrir Excel. Y voy a abrir el documento que hemos estado trabajando. Todos estos son sus trabajos. Está. Muy bien, vamos a continuar y vamos a hacer, estamos calculando. Bueno, este nos va a servir mucho. Esto lo van a estar viendo en toda la estadística paramétrica.
y en la no paramétrica, porque teníamos que ver si una distribución es o no normal. Entonces estábamos calculando nosotros cuánto, sabemos que hay 50%, si sabemos que en toda la curva representa el 100% de probabilidad y yo me pongo a la mitad, ¿verdad? En la media, yo sé que entonces estoy abarcando el 50%. Y ahora, si yo estoy trabajando con el 95% de nivel de confianza, yo sé que voy a tener el 5% distribuido en las dos colas. Pero como yo puedo hacerlo de manera en espejo, puedo calcular un lado de la curva y el otro lado, como es simétrico, nada más lo voy a replicar. Así es que vamos a encontrar el 50% menos no el 5%, sino el 2.5% que le corresponde a esta área crítica. Y vamos a tener que ese 50% menos el 2.5 nos va a dar 47.5%, es lo que yo debo de encontrar en tabla. Esas tablas les decía que estos números representan la probabilidad del área bajo la curva, y ya los matemáticos resolvieron estas integrales y están aquí tipificando los valores. Esta z va a ir de 0 hasta 3 aproximadamente, puede llegar hasta 6, pero ya se van haciendo los valores muy pequeños, y también de z hacia menos 3. ¿Se acuerdan? Por la regla empírica que revisamos la clase anterior, que casi el 100% de los datos está entre menos 3 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Así es que tenemos que encontrar el 47.5% de probabilidad para encontrar el valor tipificado o el primer límite. Y miren, empezamos a revisar, aquí es 19% de probabilidad, 34%, 43%, ya nos acercamos, 47%, 48%, 49%, y lo que necesito encontrar, ¿qué valor es? El 47.5%. Entonces, tiene que ser 47.5%, aquí está. Este valor, .4750, si nosotros lo pasamos a porcentaje, nada más lo multiplicamos, esto es igual a .4750 por 100, y nos da el valor que estamos buscando, que es 47.5. Y ahora vamos a encontrar el límite. Nos vamos primero a leer del lado izquierdo el valor z, que es 1.9, pero tenemos también otro decimal para encontrar este. Entonces, primero leemos la columna y después leemos la fila. Y de esa manera, primero encontramos el dato, obviamente, y yo encuentro que es 1.9, pero para cuadrarlo al 47,5, yo voy a encontrar que es 1.96. Y ahí estoy encontrando el valor z, es decir, cuántas desviaciones estándar está de la media. Y como yo estoy calculando, o lo empecé a calcular para el área izquierda de mi curva, yo veo que tiene valores negativos. Por lo tanto, este valor es negativo y es el que estamos encontrando aquí, el menos 1.96. Y ahí estamos encontrando el primer límite. Y nuestro límite superior estaría en situación de espejo. Si aquí lo calculé con menos 1.96 para el 47.5% de probabilidad de encontrar algún dato en esta zona, ¿no? En el área de confianza, por lo tanto tenemos un 2.5% de que algunos datos estén también en la región de rechazo o crítica, y por lo tanto ese mismo valor yo lo voy a poner en mi límite superior, y entonces me va a quedar como 1.96, y yo ahí ya acoté mi curva y ya tengo entonces calculado. Esto se va a repetir cada vez que a ustedes les marque un ejercicio que
van a trabajar al 95% de intervalo de confianza y a un 5% de grado de significancia o de significación. Cada que ustedes lo trabajen de esa manera, van a estar utilizando esto. Si es a 2 colas va a ser 1.96, si es a una cola sería 1.65. Nos vamos a la tabla para entender por qué cambia. Pero antes de eso voy a regresar ahorita a lo de 1 y 2 colas, porque eso lo tenemos que entender desde el planteamiento de las hipótesis, pero quiero que lo consideren desde ahorita. Vean que tenemos dos posibilidades para contrastar hipótesis, apoyándonos en estas áreas de probabilidad de la curva normal. Una de ellas es de 2 colas, que sería bilateral, que es como la tenemos aquí, y la otra es unilateral o de una cola, ya sea calcularlo porque es menor a la media o porque es mayor a varias desviaciones estándar de la media. Es decir, estaríamos trabajando ya sea con un área o con la otra. Aquí estamos decidiendo trabajar con dos, pero eso lo veremos en las hipótesis. Pero, ¿qué es el nivel de significancia? Habíamos visto que el valor de P significa la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Y un valor de P, este valor de P se los va a calcular más adelante en su materia de estadística 2 y diseño de instrumentos y también de metodología de investigación, el paquete estadístico para las ciencias sociales. Les va a estar devolviendo un valor P, y desde ahorita quiero que lo entiendan. Un valor de P menor a 0.05 significa que la hipótesis nula es falsa, y un valor de P mayor a 0.05 significa que la hipótesis nula es cierta. Y aquí, cuanto más pequeño es el valor de P, más fiable es el resultado del estudio, porque un valor de P menor a 0.05 indica que el resultado es clínicamente importante. Es decir, entre menor es el valor de aquí, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01, cuando tiende hacia 0, indica que el resultado es clínicamente importante porque se considera una diferencia significativa en lo que se está estudiando. Y un valor de P mayor a 0.05 indica que el resultado no tiene importancia clínica. Si es menor a 0.05, estaríamos rechazando la hipótesis nula. Si es mayor a 0.05 estaríamos en esta área y estaríamos aceptando la hipótesis nula. Y nos vamos con el error estándar de la media, que es importante porque ese nos va a ayudar a calcular los límites aquí de nuestro error. Bueno, el error estándar de la media, ¿qué es? Cuantifica las oscilaciones de la media muestral, que es la media obtenida en los datos, alrededor de la media poblacional. ¿Se acuerdan que estamos trabajando ya aquí, y es lo que vamos a ver en TED Student? Siempre vamos a estar tratando de comparar la media de la población y tratar de explicarla desde una media de la muestra de esa población. Por eso nos dice aquí, alrededor de la media poblacional, que es el verdadero valor de la media. Y el error estándar de la media se estima dividiendo la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es esto. Y eso nos va a servir ya en los ejercicios para calcular esos límites aquí. Mis límites para saber cuánto voy a estar trabajando de confianza, nivel de confianza, y cuánto mi grado de error. Y bueno, vamos a ver, para llevar a cabo una prueba de hipótesis tenemos que cubrir 5 pasos. Uno de ellos es definir claramente la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El paso 2 sería seleccionar la distribución de muestreo para la hipótesis nula. Ustedes ya pueden seleccionar el muestreo que ustedes consideren, de preferencia el aleatorio simple o el aleatorio sistemático, y de ahí definir el nivel de significancia que nosotros
les dije que lo íbamos a estar trabajando siempre al 5%. Calcular el estadístico de la prueba, que aquí tiene que ver con qué estadística qué prueba estadística se ajusta a lo que queremos investigar. En este caso tiene que ver, y lo vamos a ver más adelante en el siguiente tema, con TED-Student, si cubre los criterios de conocemos varianza, conocemos media poblacional o no las conocemos, y de ahí vamos a ajustar ese estadístico. Nosotros vamos a revisar los criterios para utilizar y saber aplicar prueba TED-Student para dar muestras independientes y para muestras pareadas o dependientes. O grupos también, se les llama grupos independientes y grupos dependientes. Y la 5 es decidir si se acepta o rechaza la hipótesis nula. Es que esos son los 5 pasos que vamos a revisar. Aquí estábamos viendo que el final o uno de los objetivos de cuando hacemos investigación es, se plantean las hipótesis, pero esas hipótesis tenemos al final que saber cuál vamos a aceptar, si la nula o la alternativa. Y tenemos estas 4 oportunidades para que podemos encontrar. Y aquí este cuadro, me parece que lo revisamos en la clase anterior, pero si no lo vemos, es la hipótesis nula, que es lo que nos ha estado interesando en esta clase, si la aceptamos o la rechazamos. Aquí ya sabemos que alfa es el grado de significancia y 1, que sería el 100%, menos el grado de significancia, es lo que me voy a estar calculando aquí en esta gráfica, ¿verdad? Aquí el 1 sería el 100%, menos el grado de significancia, y si yo decidí, y había visto aquí que era el 5%, y voy a trabajar a 2 colas, una prueba de TED-Student, a 2 colas, entonces yo divido ese 5%, 2.5% acá y 2.5% aquí. Ese sería mi alfa. Y entonces me queda ya mi grado de confianza en 95%. De ahí sale ese nivel de confianza nada más de la resta del 100% menos el grado de significancia que ustedes planteen en su investigación, que puede ser del 1%, del 5%, del 10%, del 20%. Puede variar el caso, pero nosotros en psicología, en investigación de ciencias sociales, les decía que casi siempre trabajamos al 5%. Y esta tabla es importante, la empezamos a revisar la clase anterior porque, vean, la probabilidad de cometer un error de tipo 1 se conoce como nivel de significancia y se denota como alfa y es el tamaño de la región de rechazo. Es que esa es la probabilidad. Aquí tenemos probabilidad. Estas áreas críticas lo que nos representan es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Y el complemento de la región de rechazo es 1 menos alfa y es conocido como el coeficiente de confianza, que es esta parte. Este es el coeficiente de confianza, que sería la región de no rechazo, es decir, vamos a estar aceptando aquí la hipótesis nula y la vamos a estar rechazando. Muy bien. La región de rechazo es el conjunto de valores tales que si la prueba estadística cae dentro de este rango, decidimos rechazar la hipótesis nula. Así es que si yo encuentro un conjunto de valores aquí que sea tan significativo, altamente significativo para mi estudio, entonces lo que voy a hacer es rechazar la hipótesis nula. Si mi grado de significancia cae aquí, entonces, ¿qué voy a hacer? Rechazar la hipótesis nula. Lo vamos a ver en un ejercicio cuando estemos en prueba TED-Student. Pero ahorita estamos viendo la teoría. Si cae aquí mi grado de significancia, es decir, que sea mayor a 0.05, estaría aquí 0.06, 0.07, 0.08, entonces estaría en una región de no rechazo y estaría aceptando la hipótesis nula. Es decir, mi estudio no es significativo para lo que yo estaba proponiendo. Clínicamente no hay relevancia en mi estudio, que es lo que estábamos viendo en las láminas anteriores. ¿Y qué vamos a concluir de una prueba de hipótesis? Si rechazamos la hipótesis nula, concluimos que hay suficiente evidencia estadística para inferir que la hipótesis nula es falsa.
Pero si no rechazamos la hipótesis nula, concluimos que no hay suficiente evidencia estadística para inferir que la hipótesis nula es falsa. Es lo mismo que estábamos viendo en esta gráfica, pero ya en una forma de descripción. El nivel de confianza, ¿qué es? Ya habíamos visto que es el 100% de probabilidad menos el nivel de significancia con el que vamos a trabajar, y eso nos va a dar el nivel de confianza. Pero veamos, es el grado de certeza o probabilidad expresado en porcentaje con el que queremos realizar la estimación de un parámetro a través de un estadístico muestral. Nos va a informar en qué porcentaje de casos nuestra estimación acierta. Y para las ciencias sociales es altamente frecuente trabajar con 95% de confianza, que es esta gráfica. Si nosotros vamos a trabajar o estamos queriendo encontrar qué pasa con datos en una región crítica, pero antes de la media, entonces nosotros estaríamos trabajando con un ala nada más a una cola, y estaríamos trabajando entonces 50% menos aquí sería el 2.5%, quedaría de la misma forma. Perdón, aquí es donde encontramos esta diferencia. Si yo trabajo a una cola, se modifica mi límite. Y aunque tenemos el mismo nivel de significancia, que es el 5%, y el nivel de confianza en 95%, mi límite cuando es de dos colas es en 1.96, y cuando es a una cola es 1.65%. Déjenme ver si puse un ejemplo. Sí, aquí está. Enseguida lo vemos. Así es que mi nivel de confianza lo voy a estar trabajando casi siempre al 95%. Eso quiere decir que voy a tener áreas críticas 5%, ya sea en uno de los extremos de mi gráfica o en bilateral. Pero ¿cuál es la diferencia entre una prueba de dos colas, que es bilateral, y una de una cola? ¿O cuándo la vamos a utilizar? Una prueba estadística se basa en dos hipótesis contrapuestas. Habíamos visto que es la hipótesis nula, si asevera algo, entonces la alternativa lo va a negar. Y al contrario, si esta niega algo, la otra va a aceptarlo. Y el tipo de hipótesis alternativa define si una prueba es de una cola o de dos colas. Y vamos a la teoría. Prueba de una cola o unilateral. La prueba de una cola se utiliza cuando se conoce o se desea saber en una hipótesis alternativa si la diferencia entre una media y otra es mayor o menor, y lo vamos a ver expresado de esta manera. Mi hipótesis nula, ¿qué plantea? Que la media es igual a la media 0, y mi hipótesis alternativa está planteando que esa media, una media es mayor a la media que voy a encontrar o que estoy pretendiendo encontrar. Y la otra posibilidad es que igualmente la hipótesis nula marca que no hay diferencias entre medias. Aquí sería con el mismo grupo, y aquí marca que es menor una de las medias. Cuando nosotros veamos esta forma, entonces vamos a saber que vamos a aplicar una prueba de una cola. Es decir, cuando en mi hipótesis nula marcan una igualdad de medias, una propuesta de igualdad de medias, y en la hipótesis alternativa marcan de manera clara una que es mayor o menor alguna de las medias, entonces sabemos que vamos a aplicar una prueba de una cola. Y la prueba de dos colas o bilateral es cuando se desconoce si la diferencia entre ambas medias es menor o mayor, por lo que se utiliza esta prueba para saber si la media A es mayor o menor que la media B. ¿Qué es esto? La hipótesis nula igual me va a plantear que no hay diferencia entre medias, y la hipótesis alternativa me va a marcar que sí hay diferencia entre medias, pero no sé si es mayor o menor. Por eso es que en mi gráfica voy a utilizar esta, porque cuando yo sé
de inicio que ya es menor, entonces yo sé que voy a estar trabajando con esta área de la curva. Y cuando ya sé que es mayor, voy a estar trabajando con esta área de la curva. Por eso yo decido trabajar con con una prueba de una cola. Y cuando yo no sé si la media que estoy tratando de encontrar el parámetro o encontrar a partir de mi media muestral, la media poblacional, no sé si esa media va a estar arriba o abajo, por eso utilizo la prueba de dos colas. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Para medir la actitud para enfrentar la pandemia, se construyó una escala de actitudes tipo Thurston. Lo que se obtuvo fue una escala de desfavorabilidad que indica que los puntajes altos indican alta desfavorabilidad para enfrentar la pandemia. Según este estudio, en 20 estudiantes de psicología se obtuvieron los siguientes resultados, ¿verdad? Y tenemos 82, 87 y así las mediciones para esta escala. Suponiendo que la variable sigue una distribución normal, aquí los datos del problema, identificar los datos que nos está dando el problema es muy importante. Aquí ya nos está enviando un mensaje, el ejercicio, dice, sigue una distribución normal. Al plantearnos esto, nosotros ya no vamos a tener que aplicar prueba de normalidad. Al saber que es una distribución normal o que se intuye que está distribuida de forma normal los datos, yo sé que puedo aplicar prueba paramétrica. Y de esa prueba paramétrica, recuerdan que vimos T-Student o también vimos ANOVA, pero para este curso vamos a trabajar de Student. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Son estos datos consistentes con la hipótesis de que la media es igual a 80? Use un nivel de significación del 5%. Nos está dando un dato aquí de planteamiento. La hipótesis nula dice que la media es igual a 80 y con un grado de significancia del 5%. Ahora vamos a plantear las dos posibilidades, hipótesis nula e hipótesis alternativa. Hipótesis nula, la media muestral es igual a 80. ¿Y qué quiere decir esto? La hipótesis nula sostiene que el puntaje medio en desfavorabilidad hacia el afrontamiento de la pandemia de todos los estudiantes de psicología es 80. Y la hipótesis alternativa me está marcando que es diferente a 80, pero no me está asegurando si es mayor o menor. Por lo tanto, por la teoría que estábamos viendo, ustedes ¿qué tipo de prueba utilizarían? Ahorita lo vemos. La hipótesis alternativa sostiene que el puntaje medio en desfavorabilidad hacia el afrontamiento de la pandemia de todos los estudiantes de psicología es distinto de 80. ¿Se acuerdan de esta expresión? Esta expresión, ¿cuándo la utilizamos? Para una o para prueba de dos colas. Vamos a ver. Vean, dice H es 0, hipótesis nula, plantea que no hay diferencia de media. No hay diferencia de medias. Y la hipótesis alternativa plantea diferencia de medias, pero no me especifica si es mayor una o la otra. Por lo tanto, nosotros trabajaríamos con una prueba de dos colas o bilateral, porque quiere identificar el problema si tengo personas que están aquí en esta zona o en esta zona, pero no sabemos si mi media va a ser hacia el lado positivo o negativo, al lado derecho o al lado izquierdo de la media, y cuántas desviaciones estándar está, y si va a ser tan significativa que me haga rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Es decir, si mi nivel de significancia cae aquí, lo que estoy haciendo es aceptando la hipótesis alternativa, que eso es lo que el ideal de cuando se hace una investigación, porque lo que tratamos de hacer es una discriminación de esos valores que a mí me permitan plantear una solución a un problema. Otra vez, si yo ya descubrí esta forma, que me está planteando un problema en mi hipótesis nula que no hay diferencia de medias,
pero en la hipótesis alternativa que sí hay diferencia de medias, pero no sé cuál es mayor. Si yo caigo en esta región crítica después de hacer la prueba T-Student, lo vemos el siguiente módulo, si mi grado de significancia cae aquí, lo que voy a estar haciendo es rechazando la hipótesis nula, y al rechazar una hipótesis, acepto la otra. Entonces aquí estaría aceptando la hipótesis alternativa, es decir, sí encontré una diferencia de medias, y estoy encontrando la que está en el área derecha, a partir de la media. Y si fuera en el área izquierda, pues entonces yo estaría encontrando que una de las medias es menor y estaría hacia el área izquierda. Y ahora nos vamos con el ejercicio, pero para una cola. Es cuando me plantea ya muy claro mi hipótesis alternativa, una media que sea mayor o que sea menor. La hipótesis nula marca la media es igual a 80 y la hipótesis alternativa me marca que la media es mayor a 80, que sería este caso. Y el otro supuesto, pudieras utilizar la prueba de una cola, sería la hipótesis nula marca que la media es igual a 80 y la hipótesis alternativa está marcando que la media de estos estudiantes de psicología para el afrontamiento de la pandemia es menor a 80. Para cualquiera de estos dos casos, yo sé que voy a estar trabajando con un área de la curva, en este caso el lado derecho y en este caso el lado izquierdo. Y aquí tenemos el dato de menos 1.645. Ya habíamos revisado cuando trabajamos con la parte bilateral, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí habíamos establecido en menos 1.96 y el otro límite en 1.96? Pero ahora nos vamos a cuando trabajamos nada más uno de los lados, que sería el lado izquierdo. También aplicaría para el lado derecho. Pero aquí, vean, estamos trabajando con un nivel de significancia de 0.05 y por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Si yo aquí tengo el 50% de los datos y estoy trabajando con un grado de significancia de 0.05, ¿cuál sería el límite? Aquí ya estoy encontrando, ya me lo está dando la imagen, el límite inferior, que sería menos 1.645, pero vamos a verlo en las tablas. ¿Se acuerdan cómo encontramos este valor de 47,5? Bueno, ahora nos está diciendo que el valor tipificado va a estar en menos 1.645, valor de z, y eso nos va a encontrar este cachito de la probabilidad. O sería la resta de todo esto, 50, el 50% menos el 5%. Vamos a ver cómo sería. Entonces estamos teniendo el 50 menos el 5%. Yo tengo que encontrar el 45% de probabilidad para ese límite. 45%. Nos vamos aquí. 45. Aquí está. Vean, nosotros estamos en 45%. Y tenemos del lado izquierdo, leemos 1.6 y 1.65. Aquí vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. 1.645. Muy bien. Vean el ajuste que vamos a hacer. Como cualquiera de estos dos no está en el punto exacto, este se queda antes del 45% y este se pasa por 0.05. Tenemos 45.05% y aquí tenemos 44.95%. Lo que se hace en este caso es encontrar el valor en el punto central. Y entonces lo que hacemos es 1.600, se toma el valor inferior, más próximo al que se acerca, que en este caso sería el 45%. Tenemos 1.6
1.64, y como calculamos un punto medio entre dos puntos, pues es la mitad exactamente, entonces sería 1.645, ¿ok? Y por eso estamos encontrando este valor. Como está del lado izquierdo de la media, entonces es valor negativo. Si estuviéramos del lado derecho, encontrando esa misma área de probabilidad para zona de rechazo, estaríamos pasando simétricamente este valor, pero en positivo, y sería 1.645, que es muy exacto. También lo pueden plantear como 1.64, no pasa nada. Pudieran trabajarlo de esa manera, 1.64, que es el valor más próximo al 45%. Bien, muy bien, pues les pido, bueno, no, lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer el ejemplo bilateral para el 90% de confianza y el 10% de error. Entonces estaríamos hablando de el 100 menos el 10. Bueno, yo tengo aquí que este fue para, ¿se acuerdan? Para el 50% por un área, ¿no? El lado izquierdo o derecho de la media. Y este fue 50% con un 5%. Este es bilateral. Ok, 50% y 5% de significancia. Y ahí estamos encontrando entonces para una prueba bilateral. Esta sería para una prueba unilateral, igual con el 50% y el 5% de significancia. Que aquí ya vimos por qué. ¿Cuál fue el motivo de que cuando es bilateral nosotros tenemos que encontrar el 47.5% y cuando es unilateral el 45%? Y ahora nos vamos con una prueba bilateral. Aquí sería del 100% y con un grado de... Igual vamos a poner bilateral, para seguir con el ejemplo de 50%, con un 10% de significancia. Y vamos a encontrar los límites para la parte bilateral. ¿Qué nos está diciendo esto? Que a ese 50 le tengo que restar el 10% y yo tengo que encontrar el límite que me calcule el 40% del área bajo la curva, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy considerando aquí 50% o 50% y estoy utilizando el 10% aquí. Como es bilateral, entonces yo voy a distribuir 5% acá y 5% acá. Si es bilateral, entonces yo puedo calcularlo con 50% menos el 5%. Entonces quedaría el 45%. Que es ya lo que calculamos. Claro, Claro, se repite porque si se fijan aquí, lo que yo estoy encontrando es 2 veces la sumatoria, así lo hiciera bilateral. Entonces nos vamos con otro ejemplo. Vamos a plantearlo con el 1%. Vamos a aumentar. Aquí nada, vamos a ponerle 1% de significancia. ¿Qué nos está diciendo? A ese 50 le voy a quitar un 1% y es 49. Entonces, aquí para calcular el alfa, como es bilateral, lo que tengo que hacer es dividir ese 1%. Vamos a poner 1 entre 2 y vamos a... y eso lo tenemos que dividir todavía entre 100.
Muy bien, y entonces yo debo de tener .005 en cada uno de los extremos. .005 aquí y .005 aquí. Elevé el grado de confianza al 99%, por lo tanto estos límites se recorren hacia acá, este límite se recorre hacia acá, porque abarcamos, fíjense, casi el 100%, entonces 99% va a estar aquí y el 1% va a estar dividido en estas dos regiones. 1% dividido entre 2 me dio .005. Y a eso, ¿dónde está Excel? Aquí. Vamos a encontrar entonces aquí realmente va a ser 50 menos .005. Ahí está. Nosotros ya expresado en porcentaje vamos a encontrar el 49.5% que corresponde a esta área, 49.5%, y el 0.5% para llegar al 50% va a ser mi región crítica. Nos vamos a las tablas y yo tengo que encontrar mi probabilidad aquí de 49,5. Pues tengo 49,3, 49, 50. Estaríamos aquí. Nos ocurriría lo mismo que en el ejemplo de Z para menos 1.645. Igual estaríamos entonces en una Z, ya un valor tipificado de 2.5, 2.57,5. Y entonces mi límite estaría en ¿cuánto fue? Menos 2.57,5. Menos 2.57, 257, 2.5, 2.575. Y el límite superior estaría en 2.575. Creo que estaba aquí, ahora vamos a corroborar. Sí, miren, tenemos aquí al 99% 2.58 y otros lo tomaron al siguiente nivel. Nosotros lo calculamos a 2.57,5, más preciso, ¿verdad? De esa forma es como yo les quiero compartir la teoría. Cuando vayamos ya a los ejercicios prácticos, ustedes ya van a entender por qué estamos aceptando una hipótesis nula o por qué estamos aceptando una hipótesis alternativa, que es lo que pretendemos en sus investigaciones. Bien, pues si se fijan, son muchos conceptos, es mucha teoría. Yo les envié unos videos de otra persona que me gusta mucho cómo explica unos temas antes que este. Entonces este es porque ya revisaron esos 4 videos previos y se suman todos estos conceptos para que ya entremos la siguiente clase a la prueba TD Student. ¿Ok? Muy bien, pues por hoy terminamos. Vean varias veces el video. Estas tablas las van a encontrar en los 2 libros que yo les envié. Las vamos a estar utilizando. Quizá ya no la de distribución normal, ya no vamos a hacer ejercicios de probabilidad, pero sí para la TD Student. Vean, ya nosotros igual vamos a establecer límites, lo mismo que vimos hoy, pero ya aplicado en TD Student. Y también regiones de aceptación, regiones de rechazo, o región de aceptación de la hipótesis alterna y de la nula. Y ya todo está calculado, realmente no tenemos que hacer operaciones, ya todo lo vamos a utilizar de tablas. Vamos a ver lo que es un grado de libertad, para cuándo se usa la prueba TD Student, y con eso vamos a concluir este semestre que ha sido atípico. Antes que nada espero que estén muy bien de salud y que todos estos conceptos sean nuevos, que les estén costando trabajo
para que de esa manera su cerebro esté trabajando. Muy bien, pues les envío un abrazo y nos vemos pronto, chicos.